El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué, Relatos de Clio. Hoy traemos un nuevo episodio sobre historias y novelas gráficas. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista y con el apoyo del Semillero en Investigación, en Enseñanza de la Historia con Memoria, coordinamos Ananqué, Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de esas emisoras comunitarias y universitarias, con las que llevamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes nos escuchan en formato podcast en diversas plataformas como iVoox e Spotify. Este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Ana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en control máster y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general. En este episodio hablaremos sobre las historias gráficas, las novelas gráficas, y nos acompaña Nicolás Romero, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Hola Nicolás, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Carlos y a todos los que nos escuchan en Ananqué Relatos de Clio, y nada, muy feliz de compartir de nuevo estos micrófonos, de poder hablar un poquito sobre esto de la historia gráfica y del tema que nos convoca el día de hoy. Gracias Nicolás por tu saludo, y pues como lo mencionamos, vamos a hablar sobre otras formas de narrar. La novela y la historia gráfica pues son narraciones visuales que combinan texto e imagen de manera secuencial para construir un sentido y una narrativa que está expresada alrededor de la historia, la memoria, aspectos sociales, políticos. Este formato pues incluye lo que son cómics, novelas gráficas, historietas, caricaturas, narrativas, fanzines. Ya hablamos sobre los fanzines. En un próximo programa hablaremos sobre el cómic como tal. Y pues más allá de esa dimensión estética o de una forma de entretenimiento, las historias gráficas constituyen un dispositivo cultural de memoria, representación social y crítica política. Esto también se puede acompañar por la música. Uno pensaría que no, y sí, uno encuentra ciertos temas que también llegan a ser una construcción visual a partir de formas narrativas, donde también la expresión gráfica termina siendo un sentido respecto a lo que quieren contar. Historia central. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Ananqué Relatos de Clio. En la historia central de la emisión de hoy, queremos invitar a nuestra audiencia a conocer un poco más sobre las novelas gráficas y las historias gráficas. El origen de estas historias gráficas, bueno, en su práctica, no como formato, se puede llegar a rastrear desde diferentes representaciones secuenciales, que es como una de las características principales que pueden tener. Y nos podríamos remitir a los relieves egipcios, a los códices precolombinos, a los tapices medievales. Sin embargo, su forma moderna pues va a surgir en el siglo XIX con caricaturas políticas como las del artista Honoré Daumier y la prensa satírica europea, que va a ser como un punto de partida para pensarse este formato y pues la extensión que va a haber del mismo y la diversificación también, porque no podemos llegar a homogenizar, digamos, la práctica. Durante el siglo XX, con la expansión de la imprenta y pues la cultura de masas, van a aparecer diferentes cómics populares como Superman, Tintín, Mafalda de Tintín. Hay uno muy bueno que es Tintín en el Congo, que es de la década de 1930, que uno podría analizar lo que son las representaciones del colonialismo, donde pues la normalizan mucho, pero hay una carga semiótica y una lectura respecto a las representaciones de las comunidades congoleñas, que sería bien interesante también de llegar a pensar y analizar, ¿no? Estas expresiones van a ser, van a expresar o van a mostrar cómo funciona, digamos, la sociedad moderna. Y en la década de 1970 y 1980, las novelas gráficas se van a consolidar como un género, ¿no? Como una forma legítima de expresión artística y social, con obras como Maus, que ya más adelante hablaremos un poco respecto a eso, que aborda pues la memoria a partir del Holocausto desde una estética gráfica como tal, que ya Nicolás nos comentará un poco más al respecto. Y esto pues solo es una aproximación respecto a ese origen de la novela. Pero Nicolás, ¿qué más podríamos decir respecto a estos orígenes y significados de la novela gráfica? ¿Cómo se podría entender?
Gracias, Carlos. Pues en este caso también hay que mencionar como este afán, como esta necesidad también de diversificar las formas de representación, más allá como de las convencionales. Digamos, tenemos como esta centralidad del libro, de la novela escrita y todo esto, pero de todas maneras existen otras maneras de representar, existen otras maneras de contar historias, dentro de lo que podemos hablar de estas narrativas gráficas, historias gráficas que engloban en gran medida lo que ya has venido mencionando. Y es interesante como pensarse como el fin último o la forma en que se entienden estas narrativas gráficas, porque en un inicio pues sí tenían como esta orientación para los niños, como también esta primera aproximación hacia como estos contenidos representativos, a estos impresos, a estas formas de contar historias. Pues no hay que olvidar como estas primeras aproximaciones que uno tiene de niño a estas representaciones, a estas historias. Yo recuerdo mucho también los cómics que podía leer o estas pequeñas tiritas cómicas, especialmente las de Mafalda, eran parte, son importantes en mi infancia. Pero digamos también la manera en que esta visión, que es solo para niños, se empieza a diversificar y convierte en la narrativa gráfica en una forma de arte específica, como ya has mencionado, pues atravesada no solamente tal vez por estas historias infantiles o estas historias de pequeños héroes, sino ya por elementos históricos, elementos políticos, aspectos frente a la identidad, frente a la memoria, y cómo digamos eso se convierten en dispositivos que más adelante pueden servir como para adentrarnos de una forma diferente a lo que entendemos por historia, a la forma en que se construyen memorias o la forma en que pues las personas en general presentan su realidad ante el mundo y la materializan en un elemento gráfico. Ya has mencionado pues esta progresión y me gustaría mencionar ya como en los 70s como estas narrativas empiezan como a, no quiero decir como a volverse más serias, pero sí como a diversificar su tono. Sí, y se amplía el público que empieza a consumir ya es un público adulto y también lo que narra va a ser un poco más profundo, ¿no? Exactamente. Y de todas maneras, incluso como en estas primeras representaciones en los 30 y los 40 de la edad de oro del cómic, incluso estos personajes como Superman, como Batman, como el mismo Capitán América, pues ya tienen dentro de sí o se ven atravesados por unas ideas un poco más profundas, más allá de simplemente ser el héroe, ser esta figura, sino también es como el mensaje que puede llegar a dar frente al contexto, digamos, una idea del Capitán América en los años 30 y 40. La Guerra Fría. La Guerra Fría, pero incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, como también este impulso de esperanza que pues se necesitaba en ese momento y se difundía también con este propósito tal vez político, tal vez incluso propagandístico, y como esto también se va diversificando, incluso Superman, esta imagen como del héroe americano, pero que después tiene esta, recuerdo mucho como hace poco me lo vi también, es como una representación del Superman rojo, como desde la perspectiva de la Unión Soviética, exacto, entonces es interesante también por ese lado. Y también la forma en que eso se aprende aquí en nuestra propia realidad colombiana. Incluso estaba revisando hace poco archivos de 1940, de esta época, y como por ejemplo en los periódicos estaba siempre presente esta sección de tiras cómicas, pero digamos no con los nombres que tenía, sino como una especie de traducción como para acercar ese contenido al público colombiano. Sí, porque también hay como que diferentes niveles analíticos de estas formas de narrar. Y en esa misma medida, pues, la narración se termina convirtiendo en un objeto de estudio de las ciencias sociales, de la historia, y pues van a ser como la posibilidad de estas historias gráficas, de estas novelas gráficas, de entenderlos como artefactos culturales narrativos que permiten estudiar representaciones, identidades, conflictos, procesos históricos, como lo menciona Nicolás, rescatar memorias, que es el caso de, por lo menos el caso de Maus, y hay otras que ya ahorita mencionaremos. Roger Sabina menciona que estas formas de historietas, estas formas de novelas gráficas son textos culturales que revelan tensiones entre ideología, política, cultura popular. Y Pierre Bourdieu, analiza digamos estos elementos desde los productos culturales, ¿no? Como la caricatura, el cómic, la novela gráfica. Van a ser ubicados en un campo de producción simbólica. O sea, los símbolos van a tener como un sentido frente a las formas en las cuales se expresa esta creación visual, y se va a poder entender cómo se plasma el poder, el capital cultural, que empieza a moldear ciertos elementos de legitimidad, ¿no? Que va a ser también una propuesta, por lo menos de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, buscar un grado de legitimidad, profundizando el nacionalismo y, digamos, lo que es la política imperialista frente a este tipo de formas, ¿no? No solo esto, sino también las caricaturas, ¿no? La Warner Bros. También va a empezar a hacer una apuesta política frente a eso, ¿no? Hay una caricatura que me recuerda mucho, son como los Patos Dictadores, que es como en 1939, 40 más o menos, iniciando la Segunda Guerra Mundial,
donde, digamos, construye un poco la imagen y la representación que tenían desde Estados Unidos de Mussolini, de Hitler. También la presencia de Japón, hay una condición racializada respecto a las representaciones de los patos. Es algo interesante de ver, ¿no? E incluso también la manera en que justamente como en esa forma de representar al otro y también como generar esas imágenes que se vuelven casi como la manera en que uno mismo interioriza a ese otro. Lo pensaba frente a la cuestión de la racialización, también la cuestión del negro, cómo se representa incluso en estas perspectivas, por ejemplo, estadounidenses, de cómo estos sujetos, como me acuerdo mucho, por ejemplo, de esta película de Dumbo, y cómo muestran como a las personas negras como desde la imagen de estos cuervos, como con esta forma más o menos, no sé, como muy despreocupada, como también con estas imágenes como constantes de la persona que come sandía y todo esto, y también esta visión de una persona con los labios muy gruesos, de color completamente negro, y se compara, por ejemplo, con representaciones que hace la Unión Soviética también de las culturas negras, como desde un respeto, como desde una visión diferente, justamente que no busca como generar estas imágenes tal vez negativas o tal vez peyorativas, sino más bien como ensalzarlas, como mostrar la cuestión cultural más allá. Entonces sí es interesante también cómo esas imágenes, esas representaciones se terminan transformando en la forma en que uno mismo enuncia su propia realidad y cómo enuncia al otro. Tintín en el Congo también es especialista en esto, en cómo construir la representación del otro, ¿no? A partir de la misma idea que Nicolás comenta de los labios gruesos, la nariz gruesa, supremamente de piel oscura, muy, muy fuerte el color, y también con prácticas que no pueden articular el lenguaje. Al llegar Tintín al Congo, como que esta reverencia que le hacen con la llegada de la modernidad, y bueno, son como expresiones que se encuentran muy marcadas, y no solo en estas ejemplos, sino en muchísimos. O sea, va a ser una cuestión masiva, ¿no? Y la antropología visual también pues va a marcar como un punto de análisis respecto a esto. Sarah Pink menciona cómo se han mostrado las imágenes y cómo pueden ser analizadas como prácticas sociales que producen conocimiento y memoria, y acá va a haber como un elemento importante dentro de la epistemología de las ciencias sociales, y va a ser lo que es el giro lingüístico, ¿no? El giro lingüístico va a abrir el campo para convertir estas formas de narrar, estas formas de expresión artística en objetos de estudio y de investigación. Y allí pues nos vamos a encontrar cómo este cambio epistemológico pues va a recalar en las ciencias sociales, en la historia contemporánea, y va a haber estas nuevas formas narrativas y visuales como objetos legítimos del análisis histórico y social, ¿no? Ahí encontramos desde la década de 1960 y 1980 cómo pues, en el ámbito de la filosofía, la historia, las ciencias sociales, se va a pensar eso, ¿no? Por lo menos surge la filosofía analítica del lenguaje, ¿no? Con Austin, Rorty, la hermenéutica de Gadamer, de Ricoeur, el estructuralismo y postestructuralismo francés de Saussure, de Derrida, Barthes, Foucault, que empiezan a analizar un poco este tipo de variables. Y en el caso de la historia, Hayden White, tenemos Kate Jenkins, La Capra, bueno, y otros autores que también empiezan a pensarse eso, ¿no? Entonces el giro lingüístico va a proponer como tres variables principales. Una es el lenguaje, que no es un medio neutro, ¿no? Sino que construye la realidad, y también, digamos, es una variable de construcción de conocimiento, ¿no? También ve a la historia como una narración, no como una simple construcción factual, y problematiza las fuentes, ¿no? Ya hay como una diversificación de las fuentes, se articulan fuentes orales, fuentes visuales como parte del discurso. Allí también la lingüística crítica, el análisis crítico del discurso, pues van a ser herramientas de análisis de este tipo de nuevas formas de contar y narrar historias, ¿no? Y gracias a este giro lingüístico pues empieza a conocerse un poco la narración histórica y empieza a adoptar como múltiples formas, ¿no? Las narrativas visuales del pasado y la sociedad van a ser portadoras de discurso y de memorias, y pues ya planteamos algunos ejemplos como el de Mauss, como otras formas de escritura de la memoria, donde la imagen y el texto pues empiezan a construir un sentido y una forma simbiótica, ¿no? Y Nicolás, ¿qué de pronto novelas nos podrías presentar respecto a este ejercicio de construcción memoria? Bueno, más bien, primero, sería como las narrativas históricas, y la novela gráfica permite la construcción de memoria, a partir de que cómo se puede pensar como dispositivo. Pues tomando en cuenta un poco, me remito a unas ideas que leí hace poco de un autor, Julio Aróstegui, de la manera en cómo, digamos, es posible traer ese pasado, traer esos elementos de la experiencia al presente, y cómo, digamos, la memoria se vuelve tal vez esa vía, tal vez ese dispositivo en que justamente los seres humanos pues siempre hacemos presente las experiencias vividas. Digamos, es posible considerar la narrativa gráfica como
una forma de visualización alternativa, una forma de representación, una materialización tal vez que puede volverse mucho más cercana para recuperar esas experiencias de la vida más allá tal vez como del simple discurso, más allá del texto, generando discursos múltiples que permiten como diversificar justamente esa visibilidad que puede llegar a tener esa experiencia. Digamos, las narrativas gráficas se pueden entender como esa cristalización justamente tal vez de todas estas memorias, tal vez de todas estas formas en que los seres humanos se ven atravesados por sus experiencias, pero también la forma en que se construyen socialmente estas experiencias. Y como digamos también es un juego que se da entre la subjetividad, entre la forma en que ese individuo vive esos acontecimientos que podemos considerar como estructurales o esos acontecimientos que permean esta realidad, pero la manera en que ese sujeto se ve atravesado por ellos, de esa forma en que los interpreta y la forma en que los representa. Entonces, digamos, las novelas gráficas permiten como visualizar esa materialización justamente. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ya para empezar a hablar un poco de estas narrativas gráficas que justamente juegan mucho con la cuestión de la memoria, de la experiencia y la forma en que se construye este discurso. Hablabas un poco de Maus, lo vamos a hablar un poco más adelante, pero pensaba en Persépolis, justamente de Marjane Satrapi, justamente que es la visión como de esta mujer, esta niña que se ve atravesada por todos estos sucesos de la revolución islámica en Irán y también como se ve atravesada por la guerra, por los discursos que están en disputa en ese momento, y es justamente, o sea, permite justamente ver estas diferentes escalas que van atravesando la memoria y que van construyendo una visión de mundo que justamente se ve materializada incluso no solo en la historia, pero en la forma en que se cuenta la historia, en las imágenes. Digamos, es muy interesante, por ejemplo, pensarse en estos fundamentalistas islámicos, desde esta imagen como más oscura, que parecen como una especie de, no sé, como de cuervos que están al acecho, y cómo se diversifica también esta visión del otro, del Islam, del islamismo, pero también de cómo se construye la historia incluso de lo que es lo persa, ¿no? Porque digamos está como esa disputa entre lo persa, pero también el Islam, en fin, digamos, un buen ejemplo para pensarnos tal vez estas memorias puede ser esta de Persépolis. No sé tú qué otra puedes comentar. Ahorita hablando, Nicolás, de esa construcción histórica, pues no solo en contextos europeos, sino también latinoamericanos ha habido diferentes apuestas por la construcción de novelas gráficas vinculando la historia. Un ejemplo es el antagonista de Muriel Lauren, que va a ser como una novela inquietante frente a un caso de contrabando descubierto en Montpós en el siglo XIX, que resalta la figura de un sujeto que se llama Remigio Márquez, que va a ser un mulato republicano educado que participó activamente en el proceso de independencia. Y esta propuesta ilustra el tema del contrabando, el ejercicio del poder, el uso de la prensa, partiendo pues del enfrentamiento entre comerciales y funcionarios estatales, como en los albores de la construcción de la República. Y pues también va a abordar un manejo de los prejuicios raciales de la época, ¿no? Y va a tener como un significativo muy importante dentro de la historia de Colombia. Pues es una particularidad del libro, es que es un libro muy ameno para todo público, y eso hace parte de estas formas de narrar que busca una horizontalidad en el lenguaje para hacerlo mucho más llamativo, ¿no? Esta novela gráfica pues va a abarcar un área geográfica de Santa Cruz en Montpós, partes de Cartagena de Indias, Santa Marta y por último Bogotá, mostrando pues rutas, trazos estratégicos respecto a desplazamientos, los vehículos de la población a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y la obra pues va a imprimir y reflexionar algunos elementos a partir de cómo puede construirse ciertos escenarios vinculando de pronto las formas de vestir, la cotidianidad, la naturaleza, y todo eso pues empieza a jugar con una paleta de colores donde hay una apuesta como tal para reconstruir estos ambientes visuales de paisajes basado en fuentes primarias que la autora previamente pues ya había un ejercicio de recopilación de fuentes, de crítica a las fuentes, de reconstrucción historiográfica, para después llevarlo a este escenario de narrarlo a partir de otras formas de la representación visual. Ahí empieza pues a vincular un poco lo que es las formas en las cuales se rumora, cómo se, digamos, genera la prensa, cómo se generan señalamientos que caracterizan el funcionamiento del orden vigente en ese momento. Y pues va a ser una obra que va a tener, digamos, un alto impacto dentro de la academia, al punto de que pues, se va a considerar como un punto de partida para pensarse otro tipo de novelas gráficas en el contexto colombiano. Ya, digamos, continuando también un poco en este contexto tal vez latinoamericano, también se me viene a la mente
una que tú me recomendaste hace poco, que no la conocía, pero pues estuve leyendo un poco más sobre ella, que es justamente la de Los años de Allende, que digamos de igual forma como que busca reconstruir, busca representar y tal vez acercar un poco esto de los 1000 días más intensos de la historia de Chile, que culminaría pues con ese 11 de septiembre de 1973 con el bombardeo de la Casa de la Moneda en Chile justamente. Digamos, esta es justamente una novela gráfica hecha por Carlos Reyes e ilustrada por Rodrigo Elgueta, y que pues justamente busca generar como esta visión y busca acercar también como todas las vicisitudes que se vieron frente al gobierno de Salvador Allende en Chile durante esto que se llamó la Unidad Popular, la revolución de esta Unidad Popular, y también su caída, que daría paso posteriormente a la dictadura de Pinochet. Me gusta mucho una frase que aquí utilizan para un análisis que justamente realizan de esta obra, que dice: siempre nos queda la posibilidad de que mientras otros escriban la historia, nosotros hagamos la historieta, de Juan Sasturain. Entonces, pues es muy interesante también la manera en que justamente, tal vez algo que vamos a tocar más adelante en usos didácticos, pero es el acercamiento que permiten estas diferentes narrativas a estos sucesos históricos, pero también a la forma en que se narran estos sucesos históricos y que se buscan construir como esta imagen, esta memoria frente a estos hechos que nos atraviesan tanto como lo puede ser pues el inicio de una dictadura y la caída pues de un sueño. Y en esa medida, esto es un ejemplo claro de cómo la novela gráfica se termina convirtiendo en un dispositivo para la construcción de memoria histórica, memorias populares, a partir de este suceso que pues abre la puerta a una de las dictaduras más reconocidas en un orden global, con la dictadura de Pinochet. Pero también hay otras formas de construir la novela gráfica a partir también de ejercicios periodísticos documentales. Y hay una novela gráfica que es bien interesante de ver y que tiene mucha vigencia hoy a partir del conflicto y el genocidio que está cometiendo Israel en contra de Palestina, que se llama Palestina. Y es una novela gráfica de Joe Sacco, que combina elementos periodísticos y narrativos para documentar las experiencias de palestinos durante la primera intifada en la década de los 80, en la década de los 90, basándose en algunos viajes que va a hacer él por Cisjordania, y la Franja de Gaza. Y empieza a hacer como diferentes entrevistas a personas afectadas por la ocupación israelí, entrelazando como narrativas alrededor de lo que es la novela gráfica. Ahí tiene una particularidad la obra, es que está caracterizada por un estilo artístico que empieza a generar como unas caricaturas exageradas para evocar emociones, para transmitir la gravedad de la situación, haciendo un uso metafórico de la imagen, ¿no? Si se quiere pensar. Y pues va a tener un enfoque periodístico que permite pues la inclusión de reflexiones personales y la historia pues contextual, ¿no? La estructura de Palestina es episódica, ¿no? Y va a contar con diferentes capítulos organizados pues a diferentes temas, pero tiene un tronco en común que empieza con todo el tema de las tierras, el encarcelamiento, las humillaciones cotidianas que sufren los palestinos, las violencias, y va a ser una contranarrativa. Podría entenderse como el concepto contranarrativa de los relatos históricos dominantes, enfatizando un poco en la naturaleza subjetiva de la historia y mostrando pues la resiliencia, la resistencia del pueblo palestino. Y pues va a tener un grado muy significado porque pues va a generar mucha contradicción durante, digamos, la crítica pro-israelí en contra de Palestina, pero pues también va a tener como una amplitud en términos académicos frente a cómo se piensa un escenario de denuncia que no es un periodismo clásico como tal, ¿no? No, y digamos, esto me remite mucho justamente ahora sí hablando de la que ya hemos mencionado anteriormente, la de Maus, A Survivor's Tale, de, aquí tengo el autor, Art Spiegelman, publicada en 1986, y justamente es como este carácter que tiene la historia gráfica de no caricaturizar, o sea, valga la pena que pues sí se hacen caricaturas frente a los hechos, pero digamos, permite también generar como una visión frente a temas que son muy vigentes, que digamos, no pierden su potencia, no pierden su actualidad, y que no se terminan como convirtiendo en un asunto de niños, no se trivializa, tal vez es la palabra. Y justamente pues en esta novela gráfica de Maus pues se retrata un poco ese tema que todavía es tan vigente, que pues es el horror nazi, digamos, los crímenes cometidos por el Tercer Reich y digamos la forma en que se viven. Y es muy interesante porque justamente buscando generar esta narrativa de Wladek, el padre del autor Art, un judío polaco que relata sus experiencias desde mediados de los años 30 hasta el invierno de 1944, es decir,
desde su vida como un empresario en ascenso hasta las puertas de Auschwitz, pues justamente se busca generar tal vez o presentar más bien como esos influjos, esos elementos de la vida cotidiana, pero también de también los hechos históricos que los están atravesando a los personajes en ese momento, que juega mucho también con esto de la representación de los personajes, que uno pensaría que, digamos, utilizar animales para presentar como un tema que puede llegar a ser muy serio, podría llegar justamente a la trivialización, pero en este caso, más allá de trivializarlo, es como que se diversifican estos tropos del uso del animal. Entonces me recordaba mucho también un poco a La rebelión en la granja de George Orwell, Sí. pero y la forma en que, por ejemplo, el judío se representa como un ratón, el nazi se representa como un gato, el polaco se representa como un cerdo y el estadounidense como un perro, y como al fin y al cabo esto tiene una carga semiótica que ya nos empieza a mencionar la forma en que de una u otra manera dentro de los hechos históricos, dentro de la vida de Vlade, que es justamente como el protagonista y sus compañeros judíos en esta Europa nazi, pues se presentan a dar condiciones bestiales y se transforma la realidad hasta el punto donde casi todo el mundo se convierte en un animal. Entonces también es esa potencia del mensaje que puede llegar a resignificar, pero también como posicionar el debate frente a estos hechos que son como tan centrales en nuestra cultura y en nuestra realidad. Y es lo que permite estas narraciones, es la transfiguración del lenguaje a partir de lo visual, haciendo uso de metáforas visuales, como es esta condición zoomórfica de los personajes, en donde también la narración está mediada por quien cuenta la historia y cómo pues va avanzando en la construcción de memoria histórica. Es algo muy interesante. Estos son solo algunos ejemplos, podemos encontrar muchísimos más, pero pues los dejamos para que nuestra audiencia pueda llegar a, en sus ganas de conocer un poco más, explorar, pues de pronto llegar a consultarlos, y pues seguimos con nuestra próxima sección, Voces Ananke. Las voces de Ananke. Estamos de regreso en Voces Ananke, en la cual nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Y para esto pues recuperamos los saberes populares, cotidianos de nuestras comunidades. Y hoy tenemos una invitada especial, la profesora Paola Ruiz, de la licenciatura y el Departamento en Ciencias Sociales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Ella es doctora en Historia del Colegio de México y nos va a hablar un poco más sobre la novela gráfica y cómo entenderla y analizarla. Los invitamos a escuchar. Hola, muchas gracias por la invitación a participar en el programa Ananke, Relatos de Clio. Bueno, sobre la novela gráfica, pues no es fácil definirla y hay como varias discusiones, pero algunos hablan como la novela gráfica como un tipo de cómic adulto, es decir, un tipo de producto donde lo que prima es la narrativa audiovisual, pero donde el lenguaje es mucho más complejo que en el cómic, donde los temas abordados también son mucho más complejos, y no en todos los casos, pero yo diría que una de las características que uno encuentra ahora en mucha novela gráfica es que tiene temáticas históricas muy particulares o incluso temáticas sociales pues como muy interesantes que uno podría abordar. Me parece que la novela gráfica, justamente por lo anterior, cumple una función importante para la enseñanza de la historia porque primero pues presenta problemáticas que a veces no se presentan en otro tipo de narrativa sobre el pasado, ¿no? Temáticas que tienen que ver con los derechos humanos, con temas sensibles, y yo creo que una de las ventajas que tiene para la enseñanza es que justamente al privilegiar la narrativa visual permite capturar la atención de los lectores o de los interesados en el pasado, que de pronto a veces tienen mayores resistencias con respecto a otros productos como estos libros académicos de 500, 600 páginas. Yo creo que también puede cumplir una función la novela gráfica, y es que nos ayuda de alguna manera, bueno, esto va a sonar un poco feo, pero nos ayuda de alguna manera a humanizar ciertos procesos históricos que efectivamente
en la historia académica a veces no logramos captar esos matices, ¿no? Y así como ayuda para la historia, también puede ayudar para construir o narrar, rescatar ciertas memorias. Aquí me refiero a un caso puntual que a mí me parece que es ejemplificante, y es una novela gráfica que se llama Éramos el enemigo, escrita por Takei. Y él lo que hace es narrar su experiencia como un japonés estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial en el contexto de los campos de concentración que se crean en Estados Unidos, justamente para tener a todos los japoneses en un contexto en el cual hay una enorme sospecha de los japoneses de a pie, qué tan involucrados están o no con el imperio japonés con el cual está en guerra. Entonces, por ejemplo, esta novela gráfica lo que hace es combinar tanto la historia particular de este momento histórico, como la memoria del autor que vivió ese proceso y sus recuerdos, su experiencia personal y familiar en estos contextos. Entonces, bueno, yo creo que por eso la novela gráfica es un muy buen material de enseñanza para la historia, para la memoria y para abordar temas sociales en general que pueden ser muy sensibles. Agradecemos a la profe Paola por estas reflexiones que pues, se articulan un poco, o bueno, son mucho más cercanas a los usos didácticos que podemos encontrar respecto a nuestro tema, relacionados con la enseñanza de la historia, con memoria, que hace parte pues, de nuestro semillero de investigación. Y ahí podríamos pensar un poco lo que es la historia pública como una forma también de articular lenguajes horizontales para llegar a más audiencias, que no solo el investigador es quien crea la historia, sino se articula también ilustradores gráficos, se comparte con la población a partir también de entrevistas, etnografías, ¿no? Esto nos lleva a pensar también en lo que allá habíamos mencionado, la transfiguración del lenguaje frente a cómo las representaciones visuales nos permiten cargar de mayor sentido lo que escribimos, ¿no? Y también pues alcanzar otro tipo de audiencias, ¿no? Romper un poco las aulas, romper un poco los espacios de los cuales nosotros estamos muchas veces tan herméticos, ¿no? Con la idea de que se pueda conocer procesos históricos y, como lo dice la profe, algunos temas incómodos, ¿no? Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural de Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué, perdón. Además encontrarán cada uno de nuestros episodios en iVoox y YouTube Podcast en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierda nuestro próximo capítulo en Ananqué, Relatos de Clio por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.